Hoy damos una vez más gracias a Dios porque Él nos permite abrir su palabra. Su palabra es fuente de sabiduría y es la que permite que nuestros espíritus sean llenados de su conocimiento. Dios nos da sabiduría, nos da inteligencia espiritual. Dios nos permite entender cosas que solo por Él podemos aprender, podemos ampliar el conocimiento y tener la capacidad de poder deslindar entre lo que es verdad y no es verdad. Dos de las cosas que continuamente escuchamos y se han escuchado a través del tiempo, pero tienen un repunte en este momento, es que el Señor Jesús no murió. Él no murió. Él se desmayó. Y por lo tanto, como no murió, no resucitó. Una forma de descalificar lo que significa la resurrección, que de hecho el que Cristo lo hiciera es para bien de nuestras vidas. Y lo segundo es decir que ese fue un juicio que no tuvo grande envergadura, que eso fue un asunto solo importante para los judíos. Queremos en el día de hoy, aprovechando este tiempo en que se celebra en el mundo que le cree a Dios, lo que se conoce como la llamada Semana Santa, recordando justamente los eventos previos y los eventos que ocurrieron durante la crucifixión y después de ella, hemos invitado a dos personas que amamos mucho en el Señor. Uno es el doctor Franklin Hasbun, que es un cirujano general y vascular, además de doctor en Derecho, y además está con nosotros el también muy amado hermano licenciado Ernesto Raful, quien es licenciado en Ciencias Jurídicas y maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica. A ambos queremos en este momento hacer preguntas y ellos desde sus áreas de conocimiento y experiencia nos irán diciendo, a la luz del relato de los evangelios, qué significó el juicio, si realmente fue un juicio adecuado o no, y cómo Cristo fue sufriendo tanto y fue desgastándose a ver si al final Él solo se desmayó o realmente Él murió. Queremos en este momento dar la bienvenida a nuestros hermanos Ernesto Raful y licenciado Ernesto Raful y doctor Franklin Hasbun. Gracias por estar acá. Gracias. Queremos que este sea un tiempo donde muchos seamos edificados. Ya regresamos. Vamos a tratar de ir colocando la historia o a la luz de los relatos de los evangelios para tratar estos dos temas que hemos tocado al principio. Mis hermanos, miren, dice la palabra en Juan que Cristo dijo, nadie me quita la vida, yo tengo poder para darla y para volverla a tomar. Sabemos que Cristo vino sabiendo que iba a morir, porque su muerte simplemente significa que por medio de ella nosotros vamos a tener vida eterna. Sin embargo, ese mensaje muchas veces ni siquiera fue entendido completamente por sus discípulos. Así fue. Él les repitió muchas veces eso, pero eso no fue entendido. Así que llega el momento en que Cristo va a padecer y hay una serie de eventos previos, como era una oposición continua de las autoridades religiosas y económicas y políticas de ese tiempo. Pero lo que era el tiempo de Dios tenía que cumplirse por amor a nosotros. Vamos a empezar en Getsemaní. Cristo sale de haber establecido lo que era el nuevo pacto, la nueva Pascua, ¿no?
y sale hacia Getsemaní. Le pide a 3 de sus discípulos que estén con él, le piden que oren, y empieza a decir, mi alma está muy angustiada, muy afligida hasta la muerte. Un poco más tarde, dice el relato, y es interesante decir que Lucas, que es médico, es historiador, recoge ese elemento. Los otros evangelios no lo tienen, y es que dice que empezó Cristo a sudar y salía de él grandes gotas de sangre. Correcto. A la luz de la medicina. ¿Qué es lo que estaba pasando con el Señor en ese momento? Fíjate, eso es lo que se llama en medicina hematidrosis o hematohidrosis, que quiere decir que una persona al sudar se mezcla su sudor con sangre. ¿Por qué? Porque hay pequeños vasos que están cerca de donde se origina la glándula sudorípara o la glándula del sudor. Esos vasos se dilatan debido al estrés. Jesús era un ser humano en ese momento y estaba pasando por una situación estresante. Esos vasos se dilataron, se rompieron y él comienza a sudar, pero a sudar mezclado con sangre. Por eso Lucas, el médico historiador, nos relata con mucha precisión que él sudaba copiosamente gotas de sangre y él lo hacía con la propiedad que él tenía. Fíjate, en esta diapositiva que yo te he traído está relatado exactamente qué es lo que pasa con la hematidrosis. Fíjate, ese niñito que está a la mano derecha abajo tiene gotas de sangre que están en su mejilla, que están en su mentón, y que esas son gotas que él las está sudando porque ha producido una situación de mucho estrés. Está bastante molesto. Quizás el padre le dijo, es una joven, quizás el padre le dijo que le iba a dar una pela o algo así. Pero algo le sucedió que repentinamente rompe esos vasos sanguíneos y comienza a sudar sangre. Eso es un hecho perfectamente entendido en la medicina moderna. De modo que tratar de negar esto, usted puede negar lo que usted quiera, pero eso es un hecho científicamente probado en la medicina de hoy. Lo cual quiere decir, y aquí empezamos, Cristo empieza a tener una condición física que es resultado de eso que él dice, él mismo dice, que está en agonía. Exacto. Y la figura que usa el relator de estos hechos, Lucas, se está refiriendo a esa agonía que sufrían o por la que atravesaban los atletas cuando iban a enfrentarse, tenían que empezar esas carreras, ese desgaste, ese estrés, no porque él tuviera un desajuste, un desequilibrio, sino porque él sabía lo que iba a enfrentar. Correcto. Y ese momento que tiene que ver no solo con el dolor físico, sino con el alma, él va a tocar el pecado nuestro. Correcto. La carga él del va pecado. a caer, exactamente. Entonces ahí tenemos el primer elemento. Siguiendo el relato, dice que Cristo fue apresado. Ernesto, licenciado Ernesto Raful. Ernesto. Sí, pues la confianza, vamos a ponerle en su contexto. Por mucho tiempo se estuvo conspirando contra el Señor. Correcto. Las grandes autoridades, los fariseos, los saduceos, los escribas, estaban conspirando contra el Señor. Así que en ese momento, después que Judas paga el precio que quería, le dan el precio que él quería por entregar al Señor, se produce el apresamiento. Y Cristo es llevado a 2 personas. Ambos eran sumos sacerdotes, lo cual era una contradicción en ese tiempo porque en la ley de Dios solo uno podía ser el sumo sacerdote. Pero eran ambos el nuero y el suegro. Había una conspiración familiar y una conspiración de poder. Y ambos eran muy vecinos. Uno vivía en la casa del otro, según dicen los historiadores. Cristo es llevado primero a una casa y después llevado a otra. Yo te pregunto, mi pregunta es,
¿existe una calificación para esa conspiración previa a apresar a Jesús, pagar para que alguien... ¿Existe algo legalmente hablando que hable, que enfoque esto? Sí, bueno, cuando uno revisa las escrituras, uno se da cuenta de que la estructura judía, hebrea, consistía en un sumo sacerdote y el Sanedrín. El Sanedrín estaba encargado de juzgar los casos de envergadura, asuntos capitales. Y obviamente la muerte, casos donde se buscara o aspirara a condenar de muerte a una persona, era un caso de envergadura, en el caso de Jesús. Entonces, el juzgador, por principio general incluso de la ley hebrea, y que es un principio que se ha trasladado a todas las legislaciones, debe de ser una persona o un conjunto de personas neutrales, imparciales, desinteresadas. Íntegros, honestos a carta cabal. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando aquí de un caso donde el juzgador se convertía en acusador. No se puede, ustedes conocen el principio de que no se puede ser juez y parte en un mismo proceso. Por eso ustedes ven en los juicios ordinarios que ustedes ven en la televisión, bueno, que el juez, hay un juez que es el que se encarga de dictar justicia, de impartir justicia, y hay un ministerio público que es lo que se conoce como la parte acusadora. No pueden estar en la misma persona. Pero el caso de Jesús, el caso del juicio de Jesús, es más grave aún, porque no se trata simplemente de un juzgador que hace las veces de acusador. Se trata de un juzgador que hace las veces de acusador, pero que a su vez es el que complota contra Jesús. Es el que hace el plan para dar muerte a Jesús. O sea, estamos hablando de que en este caso el juzgador estaba completamente descalificado para poder juzgar a Jesús. Correcto. No hay forma, no hay manera. Con premeditación, con acechanza, como decimos los abogados, los sacerdotes, los escribas, los ancianos, que eran los que conformaban el Sanedrín. Podemos leer incluso aquí en Mateo 26, miren lo que decía, 2 días antes de la Pascua. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Eso es increíble. Esto es una cosa inconcebible. Estas personas no podían de ninguna manera juzgar a Jesús porque quedaban completamente inhabilitados. Ellos fueron los que debieron ser juzgados en este caso, como asesinos en este caso. Sumamente importante esa aclaración. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato. Doctor Hasbún, ¿es Cristo llevado a la casa de Caifás y Anás? Correcto. Pasaba ya la medianoche, había tenido esa situación en el Getsemaní, y dice allí la palabra que Cristo fue maltratado físicamente. Correcto. Una persona que está trasnochada, que está desgastada, etcétera, ¿cuál es la condición que se va produciendo en el cuerpo? Fíjate, el estrés continúa siendo un factor fundamental para el que está apresado. Jesús está siendo maltratado por sus apresadores. Se calcula que entre un viaje y otro Jesús caminó unos 4 a 5 kilómetros. Esos 4 a 5 kilómetros van acompañados por la guardia pretoriana,
La guardia pretoriana no era una guardia que le decía, mira, por favor, vete por ahí, sino que lo empujaba, le daba Maltrato, golpes, violencia. e incluso escrito está en los evangelios sinópticos, sobre todo, que le vendaban los ojos y le decía, ahora profetiza, ¿quién fue que te dio? Todo eso lleva a un estrés sumo al cuerpo que está siendo maltratado. Jesús pasó la noche prácticamente en vela y es a las 9 de la mañana del próximo día que lo llevan de nuevo al juicio que Pilatos le iba a hacer. Sin embargo, yo quiero antes de entrar al juicio de Pilato, veamos un poquito rápidamente el asunto del Sanedrín. Exacto, Porque sí. está Anás y Caifás en la noche, pero cuando amanece, ya ellos se habían convocado para reunirse. Exactamente, porque el Sanedrín, por ley hebrea, no podía reunirse de noche. O sea que eso se añade. Eso es una señal de lo que ellos ya estaban planificando. Ya ellos tenían eso en mente. Sí. Es que ya la condena estaba prejuiciada. Claro. No teníamos ni siquiera que hacer el juicio. Sí. Ya está condenado. Sí. Él va a ir a muerte. Pero ese interrogatorio, ¿es un interrogatorio No. llevado a cabo Sí, conforme a la ley judía? Bueno, cuando vemos los diferentes evangelios, observamos que en el caso, por ejemplo, de Anás no era sumo sacerdote, que fungía, que actuaba. Por lo tanto, ese interrogatorio es completamente ilegal, irregular e ilícito. Completamente, fuera de licitud, completamente. Entonces, en el caso ya de Caifás, y ni hablemos de lo que sucedió a lo largo de ese interrogatorio, que sabemos que hasta fue víctima de agresión de parte de un alguacil, donde se revela, el alguacil lo que hace es que lo bofetea, y luego tratando de congraciarse con su superior en este caso. Y luego cuando va a Caifás, seguimos en la misma irregularidad en términos relativos porque se hace de noche, es nocturno y se supone que el proceso no se podía instruir en la nocturnidad. Eso es lo que decía la ley. La ley hebrea. La ley hebrea decía que no se podía instruir en la nocturnidad casos de envergadura. Casos de envergadura no se podrían instruir en la nocturnidad. Pero vemos también en los evangelios que a pesar de que él va donde Caifás aparentemente hay escribas y sacerdotes presentes. Entonces, no estamos seguros de si ellos entendieron que estaban constituyendo el concilio, porque se le llamaba concilio también al Sanedrín, el pequeño Sanedrín, o si en ese momento pura y simplemente ellos estaban presentes ahí. Y luego se dieron cuenta, bueno, mira, tenemos que hacerlo en la mañana porque estamos violando una regla, porque al otro día convocaron para la mañana. Perdona un momentito, leyendo lo que dicen los evangelios, ahí no había ética. No. Ellos no estaban pensando, mira, lo estamos haciendo bien. No, simplemente no. aprovechando oportunidad que había sido creada. Sí, incluso también yo pienso o sea, leyendo los evangelios, creo que también ellos buscaban dar la impresión luego de que estaban cumpliendo con el procedimiento porque iban a Roma. Ellos iban al procurador de Roma, en Roma después, al procurador romano, que era Pilato, desde luego. O sea, yo entiendo que también eso. Y además estaban buscando también acelerar todo porque le llegaba la Pascua y le llegaba el día festivo. Entonces ellos no podían hacer nada de eso el día festivo. Y ese era otro tema. Increíble. Y ellos estaban precisamente en el viernes. El viernes claro. a la mañana claro. tenían que acelerarlo porque en sábado no podían estar ninguna acción. Exactamente. Pero es interesante eso que ustedes dos están apuntando porque se entiende que personas que dicen ser sumo sacerdote, ambos, y que todos ellos, fariseos, escribas, decían, y el pueblo así lo había recibido, que estaban cerca de Dios, que cumplían la ley. ¿Cómo es posible que planeen el mismo día de la Pascua un asesinato como ese? Así es. Es increíble. Bueno, pero eso pasa cuando solo somos religiosos, cuando no tenemos una relación real con el Señor. Una cosa más, puesto que llegan en la mañana temprano a donde Pilato, terminó la reunión del Sanedrín, se trasladan donde Pilato y presentan a Cristo con 3 acusaciones, que en ese momento eran acusaciones de las cuales quiero que ambos, si pueden aportar, resalten. La primera acusación era, él pervierte la nación. A Cristo le dicen, es un pervertidor, lo que enseña es corrupción. Número 2,
prohíbe dar tributo al César. Hay una involucración que tiene que ver con la forma de Roma y sus exigencias de pago, de impuestos. Y la tercera dice que él dice que él mismo es Cristo, un rey. Hay 3 acusaciones. ¿Cómo ven ustedes eso a la luz de lo que es el pensamiento de la ley romana en este momento? Yo creo que los judíos, el Sanedrín, que eran los que estaban instigando y eran los que estaban acusando, actuaban astutamente, era con astucia. Ellos lo que estaban buscando era traer un cargo contra Jesús que fuera alarmante para Roma. O sea, eso era lo que Destapar algo. Claro, desde luego, porque si me estás hablando de pervertir la nación y de insubordinar la nación, eso atenta contra la estabilidad y la paz romana, número 1. En el caso del tributo, eso era una de las cosas más importantes. Jesús nunca dijo eso. Jesús, cuando se le presentó la moneda, dijo claramente: a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. O sea, fue muy claro de lo que había que hacer. Mas, sin embargo, eran acusaciones falsas y obviamente lo que estaban buscando era tratar de que Roma viera en Jesús un peligro, una amenaza real de la estabilidad de lo que era la provincia y de lo que era el control de Roma en la provincia. Bien. Eso. Roma te iba a permitir la muerte de un reo si conspiraba contra la jurisdicción romana, si no tributaba correctamente o si constituía peligro para el César. Esas 3 cosas había que meterlas de una u otra Desde forma luego. para que se le condenara viera, a muerte, se porque viera. era lo que Caifás quería. Porque hay un detalle. Recordemos que el Sanedrín no podía condenar a muerte y ejecutar la muerte porque estaba sujeto a la aprobación del prefecto, que en este caso era Pilato. Entonces ellos sabían que tenían que llevar el asunto a Pilato y por eso tenían que traer una acusación que para Pilato fuera llamativa, porque le pareciera peligroso el hombre. Exactamente. Este es un punto clave. E incluso cuando se presenta frente al rey de los judíos del entonces, Herodes dice: no, espérate, con este señor yo no quiero nada, mándenselo de nuevo. Sí, pero eso lo hace Herodes después que Cristo hace silencio y no le responde nada. Se sintió ofendido. Y lo que hizo en su ofensa fue proyectar burla. Y así es que lo manda con vestido real, lo manda a Pilato. Pero Cristo no dijo nada. No que dijo incluso nada. él dice que lo quería conocer, que desde hace mucho había Sí, oído hablar oído de él y qué bueno que vino porque quería hablar con él, pero Cristo no iba a ser una diversión para él en ese un momento. entretenimiento. Ahora volvamos a Pilato, porque es Pilato que astutamente, hablando políticamente, se lo manda, porque eran enemigos. Sí. Pilato muy y enemigos. eran Sí, enemigos. Ahora sí. yo les pregunto, el juicio que inicia en Pilato y que reinicia después que Cristo sale de Herodes. Hablemos un poquito de ese juicio. ¿Encontró Pilato a Jesús culpable en algún momento? Pilato insistió en numerosas ocasiones frente al pueblo y frente a la dirigencia sacerdotal de los hebreos de Judea, de que no encontraba ninguna razón para poder condenarle. Y bueno, entonces en los evangelios hay unos que son más detallados que otros, y podemos ver que definitivamente en todo momento Pilato mantuvo esa posición. Claro está, ¿por qué termina condenándolo? Bueno, porque se suceden otros hechos, otros acontecimientos, entre los cuales está que las masas, instigadas por los dirigentes sacerdotales, pedían que lo crucificaran. Él se acordó de una salida que él tenía, que era una costumbre, una tradición, que era de liberar uno de los condenados o de los presos en la Pascua. En la Pascua, exacto. En la Pascua, entonces, ¿qué sucede? Él les dijo que a quién liberaba. Entonces, obviamente, las masas instigadas por los dirigentes sacerdotales y los dirigentes religiosos hablaron de Barrabás y que crucificaran a Jesús. Y al final de cuentas fue una de las salidas. Aunque también por el otro lado, en otro de los evangelios tú te encuentras que hubo una amenaza velada, que le dijeron: mira, él dice que es rey. Y si tú lo liberas diciendo él que es rey, tú no eres afecto al César, porque eso atenta contra la... Entonces también eso pudo haber influido
en lo que fue su decisión. Él en una también se lavó las manos y dijo que esa sangre recaiga sobre ustedes, que no recae sobre mí, porque yo no he encontrado nada en contra de él. Bueno, todo eso sucedió. Se mencionaron de forma muy superficial hace un rato que en el juicio judío eran necesarios testigos, pero no hubo testigos. Sin embargo, cuando leemos lo que dice la palabra, Pilato se convierte en el testigo a favor, porque dice, no he encontrado absolutamente nada. Así es. Y mira, una de las cosas que uno lee en derecho es, por ejemplo, hay un gran juez, Hans Kelsen, que dice, yo prefiero liberar a un culpable que condenar y no condenar a un inocente. Sí, es así. Fíjate. Y Jesús, en el caso de Jesús, se hace todo lo contrario. Se condena a un inocente, así es. liberando a un culpable. ¿Pero por qué? Precisamente, es lo que mi colega decía. Había un problema con Pilatos y el César, que si el Pilatos liberaba a alguien que el pueblo decía que era enemigo de César, César lo iba a mandar a llamar y le iba a tomar en cuenta que había liberado a un enemigo del César. Por tanto, esa condición no se iba a poder dar. Incluso cuando la esposa de Pilatos le dice, ten cuidado con ese hombre que en sueños he estado siendo atormentada. Sí. Pero dice, ese es justo. Justo, así mismo. Es justo. Exactamente. Y sin embargo, él dice, ahora sí, tengo a la mujer en contra, pero tengo al César en contra. Así es. Yo lo libero, tengo que condenarlo. Me puedo lavar las manos. Sin embargo, esa condenación va a salir de mí, porque era el único que podía mandar a crucificar en esa ocasión. Así es. Es evidente, se puede hablar mucho de Pilato, otros elementos que también narran las escrituras, pero no tenemos el tiempo para poder hacerlo. Pero es justamente ese hombre que dice, no hallo en él ninguna culpa, es inocente, él lo dice, a quien él manda a azotar. Y yo quisiera en el próximo segmento que ustedes hablaran un poco de lo que significaba que una persona recibiera azotes, porque esto ocurre después de haber dicho, crucifíquenle. Claro. Después que Pilato da ese decreto de muerte, manda a azotar al Señor. Vamos a hacer una pausa para entrar en ese aspecto. Regresamos. Aún sabiendo Pilato que Cristo era inocente, decidió dar decreto de muerte. Y cuando da el decreto de muerte es muy llamativo que él lo manda a azotar. Correcto. Doctor Hasbún, ¿qué significaba el azote romano en ese tiempo? Fíjate, Olfa, la flagelación, que es como se llama ese azotamiento, es un hecho que prácticamente conduce a una muerte que va a ser producida por un decreto en una cruz, y esa crucifixión debe llevar a ese individuo acusado, debe llevarlo a morir prontamente. Normalmente un individuo crucificado te puede durar 24, 48 horas en la cruz. Y hasta 3 días. Y hasta 3 días, si no vienen los depredadores y las aves de rapiña y se comienzan a eliminar ese cuerpo. Pero en este entonces, o se le rompían las piernas al crucificado para que no acelerar pudiese la muerte. Exactamente.
en el caso de Jesús, lo que hace esto es acelerar la muerte por la flagelación que se le había producido. ¿Pero qué producía? ¿Qué ocurría en el Exactamente. momento? Porque he leído que el flagelo Sí. era el instrumento El para... flagrum. Era algo terrible. Mira. Cuerdas con huesos Con puntiagudos, huesos que plomo, sacaban Plomo, la- estaba compuesto por tres Cuerdas. cuerdas entretejidas, en las cuales habían pedazos de plomo, pedazos de vidrios y pedazos de huesos astillados. Estaba instruido el flagelador a dar golpes a un cuerpo que había sido tendido con las manos en alto en un pedestal, y al dar en la parte de las carnes, arrancar Dios mío. era algo terrible, los una cosa trozos cruel. de la carne, e incluso muchos historiadores que han estudiado la flagelación de Jesús nos indican que ese Jesús que nosotros conocemos era una persona delgada y posiblemente, casi seguro, cuando a él le daban con el flagrum, le penetraban a los huesos de la columna Pero vertebral. déjame espina decirte, dorsal. las personas no Sí. tenían que ser delgadas para recibirlo, No, no. porque los historiadores también dicen Lo dicen. que empezaban quitando la piel, pero después entraban a los Claro, músculos, claro, ya, exactamente. ya la persona había recibido varios Hasta la espina correctamente. dorsal y llegaban. llegaban hasta Hasta el hueso. los intestinos, Oh, pulmones. muchas veces Muchos eso- flagelados morían durante ese Wow. momento. Correctamente. Una de las cosas que hoy sabemos, porque se han hecho estudios acerca de esto, es que una persona pierde hasta 20% del volumen de sangre corporal. Eso es un exceso. Si tú pierdes más de un 5 o un 10% de sangre corporal, tú vas a entrar en shock. Jesús, que no había ingerido alimentos desde la noche anterior, cuando se celebró la Santa Cena, que había pasado una noche de Despierto, muy mala noche, trasnochado, y que golpeado. y que había sido golpeado y que había tenido una hematidrosis, ahora comienza a perder sangre por una flagelación. Ya es un elemento que está preparado, listo para que a la crucifixión muera rápidamente. Por eso, cuando Jesús es crucificado, a las 3 horas ya había fallecido. Falleció. No existe ninguna otra historia que nos puedan contar porque Jesús murió en la cruz. No hay forma de evitar creer en eso. El que te dice, no, él se durmió, él se desmayó, te está diciendo algo que científicamente es no probatorio. ¿Por qué no es probatorio? Es muy sencillo, Orfa. El discípulo que está junto a Jesús en el momento de la crucifixión es Juan. Y describe un hecho muy significativo. Y yo te lo voy a describir muy sencillo para que tú lo entiendas. Pero Si tú- antes de tú entrar a eso que es tan importante, que es ya post-mortem, Ok. yo creo que nosotros tenemos que destacar, Cristo no era una persona débil. En la cruz, con esa pérdida que tú estás diciendo, que ya cualquier persona puede entrar a un shock, Cristo permanece consciente, tiene un diálogo con los Correcto. ladrones que están crucificados igual que él. Sí. Pide en un momento, dice, tengo sed. Había una fiebre que estaba por ahí, rondando, porque es evidente que todo ese cuerpo estaba en Y la deshidratación lo hace deshidratación, tener sed. todo eso. Le fueron a dar, le dieron, Vinagre. le ofrecieron no solo vinagre. En el momento en que le ofrecen aquel líquido que le daban a los crucificados, Mirra. para botar un poquito el dolor, atontarlo un poco, que no fuera tan crudo, Cristo dice que no. No, Era una droga. Sí, Era una es droga. mirra. Es mirra Eh, mezclada con mieles y el mismo vinagre.
que te hace Eso, obnubilar. pero el punto es el siguiente. Cristo no prefirió atontarse, Correcto. sino recibir todo lo que nosotros hubiéramos merecido, no porque nos hubieran crucificado, sino lo que significaba muerte, lo que significaba estar lejos de Dios. Cristo lo recibe, no quiere la droga, pasa por el dolor consciente, Muy y consciente. entonces tiene las palabras que se conocen como los siete palabras que el Señor da, hasta el momento de decir, consumado es. Exacto. Fue un grito. Atención, dijo en voz alta. Me llama la atención porque Cristo, habiendo recibido todo lo que recibió, recibe de Dios fortaleza para Y decir, expira. Después ya expira. todo lo que había que hacer para Ya. que la salvación se produzca ha sido hecho. Amén. La palabra tetelestai la dijo claro, que significa consumado, Consumado. es. Todo está hecho. Y cuando dice, Padre, en tus Espíritu. manos encomiendo mi espíritu, y ahí muere. Correcto. Entonces, después que muere, es que viene eso que tú vas a decir. Correcto. Que es sumamente importante que ustedes lo vean, porque hablemos de eso, Sí, porque está el hecho y de... hay que también, yo quería aprovechar algo que estoy pensando rápidamente, sobre el cuestionamiento de la muerte. Los romanos hacían eso constantemente. Los romanos no eran gente que ese día crucificaron a Cristo Así y es. punto. Eso era algo que ellos sabían hacer, que lo hacían constantemente. Y lo hacían en multitudes, a Y veces. lo hacían en multitudes y tenían reglas particulares. Sí. Y entre las reglas particulares estaba que no podían hacer descender ese cuerpo hasta tanto ellos no estuvieran seguros Correcto. de que estaba muerto. Correcto. Entonces, venir con una teoría de que no murió es venir con una tesis donde los romanos, los judíos y Cristo se pusieron de acuerdo. No. Y Fíjate, eso es un absurdo. Fíjate, Totalmente. Pilatos ¿Entiendes? mismo le dice al centurión que está a cargo de la crucifixión, Además, ajá. asegúrate de que haya muerto. Y cuando a él le van y le dicen, pero ya murió, él se asombra y dice, pero que tan poco tiempo duró. Bueno, Pero- vamos a pero ponerlo, ya vamos a está- ponerlo en el orden para que se resalte más. Exacto. Muere Jesús. Va el equipo que quería, porque el judío no dejaba el cuerpo colgando. No. Tenían tanto prurito en hacer cumplir la ley, pero por otro lado la desbarataban. Correcto. No se puede dejar el cuerpo colgado. Van donde Pilato a pedir que, y en este caso fue José de Arimatea, y Pilato manda a buscar al centurión, porque él sabía que la ley decía que no se puede Exacto. colgar a alguien que Así es. todavía esté vivo. Exacto. Y como tenemos que hacer una pausa, ese punto Clave. es nuestro punto clave. Perfecto. Ahora mismo regresamos. Hemos estado hablando de forma muy, muy interesante, analizando este tema, escuchando las opiniones que no son del pueblo de Dios, de personas que no creen, y lo que dice la palabra. Y para eso han estado y están con nosotros el licenciado Raful y el doctor Haspun. Nos quedamos en el segmento anterior empezando a analizar, Cristo muere, Cristo murió. Pero ocurre un incidente que tú ibas a tratar. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Fíjate, Olfa. Juan describe, y es el único que describe este incidente, porque él es testigo presencial de la muerte de Jesús. Recuerda que él está a los pies de Así Jesús es. y Así es. le había sido entregado la madre y él había sido entregado como hijo a esa madre.
cuando Jesús muere, hay que testificar si había muerto en realidad o no, porque se había ordenado romperle los huesos de los pies, las tibias, La rodilla. para que ellos, los cuerpos cayesen, no pudiesen auxiliarse de las pies para mantener la respiración y ahí morir rápidamente. Sin embargo, el centurión dice, pero a este no hay que romperle los pies porque ya se murió. Y él ordena que se lance el corazón de Jesús. ¿Por qué se lanza el corazón? Los romanos sabían perfectamente cómo matar a un individuo. Eran individuos entrenados para la guerra. Así. Y ellos sabían, y fíjense en esa Imagen. diapositiva y esa imagen que yo les doy ahí, la lanza entra, atraviesa el pulmón y se va directo al corazón. Rompe el corazón. Pero ¿qué sucedió allí? Que Juan se quedó impactado. Y recordemos que Juan escribe su evangelio en el año 90. Han sucedido ya 60 años. Pero él se quedó con ese recuerdo. Y ese recuerdo es lo que a nosotros los médicos nos dice, ya Jesús había muerto. Y había muerto de una sola causa, que es un edema agudo de pulmón. El pulmón se había llenado de líquido, plasma, con proteínas y agua. Y el corazón quedó de la misma forma. Entonces, cuando la lanza penetra, Juan te describe, dice, sale agua y sangre. Yo estoy seguro que yo penetro con una lanza ahora a alguien y ustedes la van a ver y van a decir, pues salió sangre. Sí, porque se está vivo. Pero si ha muerto de un edema agudo de pulmón, lo que va a salir es el agua, plasma y la sangre. Eso es definitivo algo que nos indica que Jesús murió. Y vamos a suponer, yo le voy a dar el privilegio de la duda y voy a ser el juez, el abogado de la otra parte. Y te voy a decir, no, estaba vivo. Sí, pero cuando esa lanza se metió en el corazón, no queda vivo de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el soldado romano estaba entrenado para punzar el corazón a partir del costado. Ellos sabían que había un pectoral que cubría perfectamente a todo el guerrero que peleaba contra ellos. Pero si se le metían por debajo, iban a llevar al corazón y no había forma de usted escapar de eso. En otras palabras, fue rematado. Después, sí, fue rematado, pero ya habiendo muerto. Pero ya había muerto. Ya habiendo muerto. Y volvemos, insistimos. O sea, no estamos hablando de personas inexpertas. Exacto. Estamos hablando, como bien señala, de personas que tenían un entrenamiento de lo que era cómo matar, cómo dejar a las personas sin vida. Y cuando ven a Jesús, que se dan cuenta y dicen, esta persona ya murió. Ya murió, ya había fallecido. No estaban improvisando. Era total la convicción de que ese había muerto. Así es. Y si hubiesen fallado, te lo repito, como te dije fuera de escena, si esos romanos bajan un cuerpo vivo, claro. Inmediatamente... El encargado de la crucifixión muere. Inmediatamente. Y eso es lo que ocurre justamente cuando pidió José de Arimatea bajar a Pilato, bajar el cuerpo, que le concediera eso. Él se asombró de que estuviera muerto ya y mandó llamar al centurión. Correcto. Tenía que oír que sí realmente había muerto. Correcto. O sea, es absurdo decir, no, eso no fue así. Eso es un invento de los evangelistas, cuando esa era la costumbre judía. Como tú dijiste, estaban acostumbrados, eran personas que sabían cómo matar. Claro. Yo tengo aquí un comentario. Antes que tú me menciones eso, Olfa, ¿qué tú crees que hubiese sucedido si me bajan el cuerpo a un vivo de Jesús? ¿Qué hubiese hecho Caifás? Bueno, creo que no lo hubiera permitido, porque ellos Primero, son los que... y lo hubiera denunciado. Escuchen ¿A bien, quién? un paso más adelante. Cuando se enteraron de que había muerto,
pidieron una guardia especial, Perfecto, que era perfecto. algo que se usaba en ese tiempo, Perfecto. para proteger el sepulcro. Perfecto. No sea, dijeron ellos, que vengan sus discípulos y se lo roben. el cuerpo. Exactamente. O sea, era tratando de prever cualquier cosa que después diera lugar a decir, él resucitó. Y la tumba fue sellada. Otro Cuando el elemento sello clave romano era entraba puesto. en cualquier situación, ese era un sello inviolable. Y hay de aquel que se atreviera a violar. Imagínate tú. Pero aquí hay algo, un comentario para dar un poquito de énfasis a lo que ustedes dijeron. Es del doctor Edward Williams, Sí, que sí. escribió en el Journal of the America en marzo del 1916. Sí, sí. Él escribió esto. Es claro que el peso de las evidencias histórica y médica indican que Jesús estaba muerto antes de que fuera herido en su costado. Se apoya el criterio tradicional de que la lanza que entró entre las costillas de su lado derecho, interesante la ubicación, Exacto. porque fue él, así que lo hizo el soldado, probablemente perforó no solo el pulmón derecho, sino también el pericardio y el corazón, El corazón. asegurando por lo tanto su muerte. De acuerdo con esto, las interpretaciones basadas en la presunción de que Jesús no murió en la cruz aparecen en desacuerdo, escuchen bien nuestros amigos, aparecen en desacuerdo con el conocimiento médico moderno. Correcto. Eso Lo que decía. eso O sea, es correctísimo. eso Eso es así. Mira, si ese cuerpo le hubiese estado aún con extractores de vida, esa lanza, al penetrar el Lo corazón, hubiera se lo lleva rematado, como dijo, Sí, un remate. el licenciado Sí. Raful. Ahora, ya llegamos al punto de que hemos visto que el juicio fue totalmente antijuicio, antijusticia, Ilícito, antilícito, irregular, totalmente. no se garantizó ninguna de las, no se garantizó ninguno El de debido los proceso. derechos que le corresponden a un reo en las condiciones de la ley hebrea, no. No estuvo eso. Y que murió, eso es cierto. Así esas dos cosas están derrumbadas. Ahora bien, Cristo es colocado en el sepulcro y entonces, como había dicho, y al tercer día resucitaré, aun cuando la guardia romana estaba ahí, eran entrenados a que nadie entrara, tocara, quitara, estaba el elemento piedra inmensa, que estaba también, Cristo resucitó. Amén. Amén. Porque la muerte no podía retenerlo. Amén, así Amén. es. Así que encontramos que el punto ahora clave es, puesto que Cristo resucitó, entonces lo que Cristo dijo del mismo es verdad. Correcto. Se tomó. Y ese es el punto, entiendo, que la gente rechaza, los que rechazan, los que dicen estas cosas. Porque si Cristo resucitó, nos confronta inmediatamente con que lo que Él predicó es verdad, a lo que vino es real, y como a lo que vino me toca a mí, nos toca a cada ser humano, porque Él está hablando de que necesitamos salvación y que de tal manera amó Dios al mundo que por amarnos Él viene a salvarnos, pero que es necesario que tú y yo tomemos la decisión de si por fe creemos eso. Eso nos coloca en una posición de tomar decisiones. Sé que ustedes dos son cristianos y creo que ayudaría mucho en este momento a que ustedes de forma pequeñita, sucinta, digan por qué ustedes creyeron que Cristo resucitó y que por Él ustedes tienen vida eterna. Bueno, cada quien tiene su experiencia. Yo tuve una experiencia personal con Cristo. Yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador en un momento determinado de mi vida. Y desde el día que yo lo acepté, yo he podido ver en Él un cambio total. He creído en su palabra, he creído en todas sus promesas. Él es el autor y consumador de mi fe. Amén. Al Él morir y resucitar en la cruz, eso me da la respuesta de que yo también, si creo en Él, resucitaré con Él. Porque vana es nuestra fe. Si Él no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y yo, leyendo las Escrituras, me he dado cuenta de que sin lugar a dudas encierran la verdad. Encierran la verdad
nos responden todas las preguntas clave del hombre, del ser humano, qué somos, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué, para qué. Y para mí eso es fundamental y yo creo que no hay otra alternativa, es Cristo, esa es la verdad. Amén. Sí. Pero mira, todo lo que fue hecho por Él y para Él. Juan es la esencia de muchas de las cosas que para mí me llenan de satisfacción al leer la palabra del Señor. He sido un estudioso de esa palabra desde mi niñez. Crecí en la iglesia cristiana, crecí en la iglesia evangélica, me eduqué como evangélico. Ahora, soy muy escudriñador de su palabra. Y cuando Pablo dijo unas palabras que tú acabaste de mencionar, si Cristo no resucitó, pues vana es mi fe. Yo siempre tengo en mí la creencia de que voy a ver a mi Cristo resucitado un día cara a cara. Amén. Y que Él me tiene guardado un lugar especial para yo gozarme con Él en gloria. Una vez en una de esos coloquios que uno tiene con amigos que le dicen, pero ven acá, ¿y cómo que tú crees esos disparates y esas cosas que te llevan a tan profundas conclusiones? Yo recordé haber oído a un predicador decir lo siguiente, y aquí siempre he basado mi fe. Bueno, tú no crees, yo sí creo. Tú no crees. Vamos a morir los dos porque al hombre le es dado nacer y morir. Uh-huh. Si tú no crees en lo que sigue, que es el juicio, pues está bien, no lo creas. Pero al hombre le es dado morir después de haber nacido. Tú no crees, entonces para ti no va a haber resurrección, tú te vas a quedar en un plano de muerto y ahí se acabó todo y yo voy a morir igual y si es como tú dices, pues yo me quedé ahí. Pero si es como yo digo, que en la resurrección yo me voy a la gloria y tú vas al infierno, entonces el que va a perder mucho eres tú. Y yo sigo con esa creencia dentro de mí. Yo tengo un día que ver a mi Señor Jesús. Amén. Y Él me va a decir, entra, ven buen siervo. En lo mucho me serviste, en lo poco me serviste, en lo mucho te agradezco. Venga para acá. Amén. Bien. Amén. Yo les agradezco el que hayan venido y hayan terminado dando su testimonio, porque siempre, mis amigos, escuchar que para algunos Cristo es real, porque es parte de nuestra experiencia, es el que ha dado sentido a nuestras vidas, eso al final es lo más importante. No es un asunto subjetivo, hemos trabajado con las evidencias. Se trata de que el que nos creó nos invita a recibir su amor. Y esta tarde, esta noche, este día, en el momento en que escuches este programa o lo veas, te estamos diciendo que para ti también esa es la oportunidad. Invitación de creer en aquel que te amó tanto, que se dio a sí mismo para que tengas vida eterna. El Señor te bendiga.